Nuestro invitado de hoy ha recorrido un camino lleno de creatividad, estrategia y visión. Con más de 20 años de experiencia en el mundo de la publicidad, ha trabajado en mercados tan diversos como Centroamérica, Sudamérica y muchos más. Actualmente lidera Castillo de IF, una agencia regional que ha demostrado que las ideas, cuando están bien pensadas, pueden derribar fronteras. Óscar Castañeda ha hecho de las ideas su motor de trabajo. A lo largo de su carrera ha demostrado que cuando una visión clara se une con la creatividad y el trabajo en equipo, no hay fronteras que limitan lo que se puede lograr. Hoy nos comparte su forma de ver el mundo, de liderar con propósito y de convertir una idea en algo que deja huella. Bienvenido, Óscar. Muchas gracias, Melanie. La verdad, qué bonito cuando lees eso, hasta que uno ve, realmente son muchos años, ¿no? Haciendo muchas cosas. Preparándote y qué bueno que ahora tú estés disfrutando ya del éxito que tienes, porque ya eres un hombre exitoso. Te lo agradezco. Me recuerdo que hace poco tuvimos un evento, este es un paréntesis, Ajá. que yo te decía empresario a cada rato y tú me decías, no, pero tú eres un empresario exitoso. Sí, te lo agradezco mucho. A ver, es que el tema empresario, creo que el tema de las ideas, o sea, un empresario de ideas, si tenemos que definir entonces como empresario, me gustaría ser un empresario de resultados. Ay. Que eso es lo que nosotros le damos a nuestros clientes. O sea, una idea, los grandes resultados tienen en común grandes ideas, que eso es lo que nosotros al final nos mueve como agencia y nos debería mover como personas. Exactamente. No solo, aplicarlo en todos los ámbitos de la vida, ¿verdad? Claro, porque de nada te sirve tener muchas ideas, pero si no las ejecutas es como no haber tenido ninguna. Exacto. Y todos tenemos o conocemos a alguien que dice, no, es que estoy en un proyecto, pero pasaron 20 años y nunca viste el proyecto. Exacto. Las ideas está ahorita, a ver, ¿cuántas billones de personas están en el mundo y todos estamos pensando en lo mismo? Pero uno sí lo está ejecutando, entonces deberíamos ser ese uno. Y que uno siempre piensa, ¿por qué no se me ocurrió esa idea? Y posiblemente sí se le ocurrió a uno, pero lo dejó pasar. Pero ¿verdad? lo dejaste ir. Pero gracias, Óscar, por esta introducción y la verdad que es un honor para mí contar con tu presencia hoy y que nos cuentes un poquito más de toda la experiencia que has tenido en tu vida, vida personal, gracias. En tu vida laboral y creo que va a ser una lección de aprendizaje para todos los que te escuchamos y te vamos a conocer un poquito más. Muchas gracias, Melanie. Bueno, luego de nuestra breve introducción, siempre pregunto, porque conocemos regularmente a las personas profesionalmente. Sí. Yo te conozco a ti por tu agencia, tú me conoces porque trabajo en Banco Industrial, pero en realidad no conocemos la esencia de las personas. Entonces claro. Yo quiero que tú me describas cómo es Óscar Castañeda. Wow. Bueno, Óscar Castañeda es hijo, es esposo, es papá y principalmente es curioso. Y entonces la curiosidad es lo que me ha ayudado a mí en la vida. Porque yo trabajo con muchos equipos y a todo mundo le digo, sea curioso, no chute. Yo siempre digo que hay que ser chute. Pero quiero oírte. Lo que pasa es que curioso es una persona que necesita estar enfocada en algo y le llama la atención y quiere saber un poco más. Uh-huh. El chute es el que solo quiere meterse en algo para andarlo contando en otro lado, es tipo chismoso. Entonces trato de que la curiosidad y el chisme no vayan de la mano. Entonces me defino como una persona curiosa, trato de ser un buen hijo, un buen esposo y un buen papá. Es complicado a veces porque no puedes, creo que uno se exige mucho a uno mismo. Sí. Te exigís en tu vida personal ser como eres en tu vida profesional y a veces te castigas mucho cuando no lo logras. Exacto, exactamente. Sí. Y uno son cosas totalmente diferentes y uno siempre como que si los quiere enlazar, que sí es importante, pero es totalmente diferente la casa al trabajo, ¿verdad? Sí, y a veces quisieras manejarlo de la misma manera, o sea, dar órdenes en tu casa, pero bueno, los hombres que ven estos saben que no mandamos en la casa. Muy bien, eso sí. Te lo aplaudo. Sí. O sea, esa no es una idea, eso ya es un facto. O sea. Sí, y muy cierto. Claro que sí. Gracias, Óscar. Bueno, y vamos a ir conociendo sobre tu agencia Castillo de IF, pero yo quiero preguntarte, cuando tú eras niño, ¿soñabas con esto de crear una agencia de publicidad? ¿O cuál fue tu inspiración para que tú lograras esta agencia? Bueno, mira, la verdad es que yo nunca me imaginé teniendo una agencia de publicidad.
De hecho, la creatividad siempre nace en la crisis. Ujú. Por eso es que ves otros países que son desarrolladísimos, que su creatividad también es un poco más baja en algunas cosas porque nosotros, al final, los países como el nuestro, siempre estamos en una crisis, estamos en constante cambio y el cambio nos lleva a ser creativos para resolver cosas. Entonces, cuando yo era pequeño, no me veía en esa situación. Sin embargo, yo era un niño muy inquieto y mi mamá era una persona muy mayor. Ah. O sea, cuando yo nací, mi mamá ya tenía casi 50 años. ¡Hala! Entonces, ella no era una mamá que podía andar corriendo atrás de mí, pero ella era maestra. Entonces, todos los juegos que ella se inventó conmigo para tenerme quieto o en algo era de ponerme a pensar, ¿no? Entonces, yo siempre pienso que ella fue la que me volvió creativo de alguna u otra manera o estratégico A para través del a entretenimiento. través de y eso provocó mucho en las ideas que nosotros presentamos a nuestros clientes para que la gente se pueda entretener con una idea. Date cuenta que ahora los canales de difusión han cambiado mucho. Ujú. O sea, antes, pues tú podías ver 4 canales de televisión o habían 7 estaciones de radio. Ahora las personas pueden poner encima lo que ellos quieran. Entonces, cuando una marca necesita tener resultados, tiene que entender que no tiene que anunciarse, tiene que compartir con las personas. Entonces, Interesante. ahí es donde una idea deja de ser ya, las personas ya no son espectadores de las marcas, ellos ya comparten con las marcas, colaboran con las marcas. Y ahí es donde empiezan los cambios, tanto de pensamiento en los departamentos de mercadeo, como nosotros adentro de las agencias de ideas. Porque si nosotros queremos seguir llamándonos agencias de publicidad, la gente definitivamente publicidad es algo que no quiere ver. Sí, yo no sé cómo es el proceso en la publicidad, pero yo me imagino que antes, que existían las agencias de publicidad, pero yo creo que el cliente llegaba y le daba, bueno, que yo quiero hacer un podcast. Bueno, no existían, pero pensemos que sí, que existía un podcast. Y quiero que me lo promocionen, pero mi idea es que voy a utilizar un sillón anaranjado. En cambio ahora tú me vas a ir corrigiendo, ya la agencia tiene un contacto directo con el cliente y hacen como un script de lo que quieren. Sí. Y ya se conectan, o sea, ya trabajan de la mano, no es tanto individual como agencia y empresa, sino es como de la mano. Mira, yo la verdad es que durante toda mi carrera siempre me gustó más sentarme, siempre he pensado que nosotros no tenemos clientes, tenemos, pues al final tratamos de... Nuestra compañía Castillo de If tiene 10 años. Uh-huh. En estos 10 años, el 90% de nuestros clientes desde que entró se ha quedado. O sea, nuestro cliente más antiguo tiene 10 años. Desde que empezaron. Casi desde que empezamos. O sea, llegó cuando teníamos 2 meses y siguen al día de hoy. Uh-huh. Y así ha sido con todos nuestros clientes. ¿Por qué te estoy contando esto? Es para terminar de responder tu pregunta. Nuestros mismos clientes nos han llevado a otros mercados. Uh-huh. Un día, o sea, todo empezó por si soñabas tener una agencia de publicidad, no. Fue el tema de, yo estuve casi 12, 13 años fuera de Guatemala trabajando en otros mercados. Cuando regresé a Guatemala, me vi como te conté en un inicio, mi mamá ya era muy mayor. Entonces yo quería pasar ya más tiempo con ella. Entonces eso me motivó a regresar y regresé sin trabajo. Entonces renuncié a las compañías multinacionales en las que trabajaba y volví a Guatemala y estando acá, pues empecé primero como a hacer freelance, se le llama, Sí, ajá. a otras agencias de publicidad. Cuando dije, bueno, ¿por qué no lo hago yo? Y me quedo atendiendo al cliente. Es que esa es la valentía que le hacen falta a tanta gente. ¿Qué es lo que hablábamos del emprendimiento cuando nos conocimos? Sí. Entonces, decidí emprender con una idea que era no tener una oficina, sino ser una agencia de ideas, que más como una consultora creativa y estratégica.
que las agencias pudieran contratarnos a nosotros para que nosotros ganáramos los pitch para ellos quedarse atendiendo las cuentas. Pero entonces veníamos y presentábamos el proyecto y el cliente ya no nos volvía a ver a nosotros y de ahí nos ubicaba. Y decía, pero usted entonces no es parte de... No, nosotros somos consultores de ellos. Es que a mí me gustaría trabajar con ustedes. Entonces, así fue como nosotros empezamos. Ok, entonces montamos nuestra oficina y empezamos a atender a nuestros primeros clientes. Esos clientes me dijeron en algún momento, mira, y ustedes podrían atendernos en Panamá, fue la primera vez. ¡Hala, qué increíble! Y nosotros, sí podríamos, pero ¿qué exactamente nos estás pidiendo? Porque hay algo que también uno debería entender, que cuando tú estás emprendiendo, deberías, así como ustedes como Fundación BI, lo conversamos la otra vez, aquí hay muchas herramientas que un emprendedor debería aprender y conocer. Nosotros las fuimos aprendiendo con tropiezos hasta que contratamos a las personas indicadas para manejar las diferentes áreas. Pero para eso tuvimos que tener tropiezos. Si usted no quiere tener tropiezos... Vaya a Fundación BI a que lo vaya le den mentorías y le den el camino correcto. El camino correcto para que no tenga ningún tope. Pero volviendo a la idea, entonces el cliente me dijo, mira, sí, atiéndanme. Nosotros lo atendíamos a él desde Guatemala hasta toda Centroamérica, ¿no? Me dijo, si ustedes abren Panamá, me atienden el resto de Sudamérica. ¡Qué buenísimo! Y entonces ahí fue cuando yo entendí que las ideas podían pasar fronteras y luego otro cliente nuestro que estaba en México nos dijo que si podíamos abrir nosotros en Colombia. ¡Hala! Y si abríamos en Colombia, podíamos darle servicio a ellos para otros productos que tenían ahí. Entonces han sido 2 clientes distintos que nos dieron la oportunidad de crecer. En 5 años nosotros ya teníamos esas 3 operaciones. Obviamente nuestra operación más grande es Guatemala. Hace 4 o 3 años nos invitaron a proyectarnos también desde El Salvador para atender El Salvador, Honduras y Nicaragua para 2 marcas. Entonces eso es lo que te trato de decir con el tema de si soñaba con tener esto, no soñaba, y qué bonito es vivir ese sueño. Sí. Porque como no lo soñaste, lo estás viviendo. Pero para que el sueño se lograra, hubieron muchas personas que están alrededor. Por ejemplo, está Carlos Andrino, que es nuestro director creativo general y socio. Uh-huh. Está Leandro Loaiza, que también es un socio nuestro que también estuvo desde el día 0. Y Joao García, que también se unió al año de estar con nosotros y al día de hoy siguen juntos, cada uno haciendo lo que le toca para que esto siga mutando. Porque, como te digo, o sea, las ideas, nosotros no, al ser una agencia de ideas, no estamos metidos en un solo formato. No es decir... Cada quien tiene su mundo adentro de su cabeza. Sí, pero me refería a un solo formato de no identificarnos como o una agencia creativa, o una agencia digital, okay, o una agencia de estrategia. O sea, las marcas hoy por hoy no necesitan diseccionar tanto las cosas. Necesitan tener una agencia que dentro de una idea estratégica pueda representar resultados. Y los resultados no los puedes tú ir definiendo. Este resultado solo lo voy a tener por digital. Este resultado lo voy a... O sea, el resultado es un solo. O sea, y así funciona. O sea, es que solo estos resultados. O sea, los resultados son los resultados. Y parte de que nuestros clientes se hayan quedado tantos años con nosotros es porque lo que les damos es resultados. Y sabes otra cosa que es interesante, que es, no, dejemos que esta campaña corra 2 meses y luego lo vemos. No, si no funcionó el primer día, ya no va a funcionar. Entonces tenemos que cambiarlo, pero para que eso no pase, entonces usted tiene que ser estratégico. Y eso es lo que nosotros hacemos ideas estratégicas. Qué interesante, la verdad que es otro mundo eso, ¿verdad? Sí, de todo ese rollo, pero sí. Pareciera como que solo es cuando te dicen, fúmensela. Y uno dice, ok, sí, ojalá fuera así de fácil. Pero qué increíble y te felicito, Oscar, de verdad. Y lo que me llevo de lo que me acabas de contar, primero, que el trabajo en equipo sí es importante. Total. Y 2, que tu mamá es el ángel de tu vida porque
Fuiste Sí. creativo por ella y regresaste por ella y ahora, gracias a que tú Sí. regresaste por tu mamá, eres el hombre exitoso que eres Te lo hoy. agradezco mucho. Ahora bien, quiero que nos cuentes, porque antes Qué de que lindo lo que empezáramos... dijiste, ¿sabes? Sí. Te lo agradezco mucho. Ay, no, es la Sí. verdad, es la verdad. Sí, te lo agradezco mucho. Ay, no te hay nada que agradecer, Oscar. Al contrario, gracias a tu mamá que fue como te dije, tu ángel, ¿verdad? Y que para eso Sí. estamos aquí hoy, conociéndote un poquito más. Muchas gracias. Antes de que empezáramos la grabación, estábamos platicando sobre el nombre de tu agencia. Quiero que Sí. nos cuentes por qué se llama así, porque es interesantísimo. Bueno, Castillo de If nace porque, a ver, hay libros que, bueno, como te conté, mi mamá como que me ponía a hacer muchos juegos, pero dentro de todo dejaba caer muchos libros sobre mis manos. Uno de ellos fue el Conde de Montecristo y me encantó la historia, me cautivó mucho, todo lo que alguien tenía que pasar, y esa fue la primera vez que escuché de Castillo de If, que fue donde Edmundo Dantes, que es el personaje principal de la novela, está ahí pues encerrado injustamente. Ajá. Pero lo que me llamaba la atención es que mientras estuvo encerrado injustamente, estuvo pensando y aprendiendo muchas cosas de otras personas. Bueno, de una sola persona que sabía muchas cosas. Entonces, básicamente el tema de Castillo de If y ponerle la fortaleza de las marcas es todo lo que nosotros hacemos encerrados para que cuando la marca vuelva a salir, salga con todas las luces, ¿no? Salga siendo un conde, salga siendo una condesa. Ay, me encanta la descripción. Entonces, es que de verdad que es increíble, es interesantísimo. ¿Y cómo lo explicas con esa pasión de... Muchas gracias. De que es tuyo, o sea, que es... Sí, y nos encanta, ¿sabes? O sea, el tema de ser una fortaleza de las marcas no es solo un eslogan, porque lo vivimos y vuelvo a repetir, o sea, nuestros clientes lo validan. Lo validan porque somos su agencia de resultados. Qué increíble. Me encanta la descripción del nombre de tu agencia y te felicito, la verdad que no por gusto eres de publicidad, porque esa idea no a cualquiera se le hubiera ocurrido. Gracias. Bueno, nos contabas anteriormente que cuando decidiste regresarte a Guatemala trabajabas en otros países. Sí. ¿Te fuiste específicamente por algo? ¿Qué lograste aprender de esa experiencia de vivir fuera de Guatemala? Bueno, mira, la verdad es que como bien dice el dicho, nadie es profeta en su tierra. Entonces quería darme la oportunidad de estar en otros mercados. Tuve la oportunidad de tal vez en los mercados, estuve en mercados grandes como Panamá, como Brasil, pasé también por Bolivia, estuve en México. Entonces estuve realmente divirtiéndome un poco fuera, conociendo otros mercados, adaptándome a otros mercados. Yo antes de irme, estuve involucrado en la primera campaña que tuvo Tortrix, que fue cuando pusimos a las personas a hablar como hablamos los guatemaltecos. Ah, sí. Que la campaña, esa campaña... Que fue la primera que se lanzó con ese tema. Entonces, y la campaña nace mucho del apego que teníamos ese grupo de creativos con el tema de ser Guatemala. Cuando salgo del país y sentí en algún momento como que traicionaba mucho ese gran conexión que tenía con el país, hasta que luego entendí que no era eso. O sea, estaba poniendo en grande el nombre de mi país, porque cuando estábamos en Brasil veías que llegaba gente de España, que llegaban argentinos, y vos, ¿de dónde sos? De Guatemala. Y así como, ¿y qué hace un chapín acá? Bueno, ni siquiera sabían que que nos hacíamos llamar chapines, ¿no? Pero era como extraño en muchos mercados en los que estuve que un guatemalteco estuviera en el área. Y le ha de pasar a muchos guatemaltecos que salimos a trabajar fuera, de que la gente le parece extraño que haya guatemaltecos fuera. A mí me dejan muchas experiencias, conocí muchas personas, afortunadamente nacieron las redes sociales para no perder contacto como antes. Sí.
perdías contacto con las personas, ahora por lo menos puedes saludarte de vez en cuando. Yo le decía, y se lo trato de explicar a mi hija, que en la universidad uno va a aprender muchísimas cosas, pero en cada viaje, en cada maleta, en cada cosa que tú puedes hacer, hay cosas que solamente no las vas a almacenar en un USB o en una foto, sino todo está alimentando constantemente tu cerebro. Yo con mi hija he tratado de hacer como la misma tarea que mi mamá hizo conmigo, que es de alimentarle bastante. Entonces siempre la ponemos a viajar, a hacer cosas como para que pueda ella ampliando también su mente, ¿verdad? ampliar y fortalecer sus conocimientos. O sea, hoy por hoy quisiera que tuviera menos porque cada vez está más, cada vez responde más, pero prefiero que mejor tenga esa dinámica a que no la tenga. ¿Cuántos años tiene tu hija? Va a cumplir 16. Sí, es que está en una edad muy linda. Sí, está en una edad preciosa. Que lo platicábamos aquel día. Sí, total. Sí, mi hijo también. Así les digo a todos, disfruten a sus hijos cuando son chiquitos, que uno, ay, mi amor lindo, porque ya cuando crecen son lindos, pero de otra manera. Sí, otra manera. Sí, así totalmente de otra manera. Bueno, hemos escuchado a Oscar contarnos un poco de lo que es su profesión, que es publicista, pero él es una cajita de sorpresas, porque también es chef. Y fuiste boxeador, por lo que me recuerdo. También, ¿O bueno, todavía entrenas boxeo? No, ya no. Ya no entrené, ya tengo, ya no lo hago más, pero me encantaría hacerlo. Tengo una prótesis de fémur y cadera y eso limitó Ay, no te creo. Y eso limitó la acción. Pero sí lo extraño bastante. ¿Pero empezaste a hacer boxeo cuándo? ¿Cuántos años tenías? Fíjate que lo empecé a hacer cuando era un poco más joven. Un poquito más joven, sí, porque somos jóvenes todavía. Sí. Y realmente creo que yo creo que al final tú tienes una sola vida. Uh-huh. Y en una sola vida tú no deberías tener que elegir ser una sola cosa. ¿Por qué? O sea, ¿por qué voy a tener que ser toda mi vida una sola cosa si las ideas están alrededor de lo que pueden ser? Mi mamá era cocinera, entonces a mí siempre me gustó meterme en la cocina. Afortunadamente tengo amigos que sí se dedicaron únicamente a ser chefs, con los que aprendí más cosas. O sea que de ahí nació tu amor por la cocina. Exacto. Sí, yo por lo que dijiste hoy creo que me he dado cuenta, creo que no había visto ese de dónde venían todos. O sea, qué bueno que no fueron problemas los que me heredó. Pero entonces, pues la cocina ha sido algo que está presente. Mi esposa es ingeniera en alimentos. Ah, o sea que todo va enlazado. Entonces como que todo va enlazado. Aquí, hoy justo recibí un correo que me gustó de algo que yo estaba esperando, un proyecto que yo estaba esperando mucho hacer. Y en la mañana justo también me invitó otro amigo chef a colaborar con él en El Salvador. ¡Qué Entonces excelente! mi esposa me decía, ¿usted sí es el hijo favorito de Dios? Y yo, pues pensándolo bien, creo que sí. Qué dichoso, Oscar, sí. te felicito. Y Sí. creo que nos dejas también una lección, por lo menos a mí, de que por qué es solo hacer una cosa, ¿verdad? ¿Por qué? Pero el problema, y lo repito y lo digo como ejemplo que es mi problema, es la cobardía o el miedo que uno siente de hacer las cosas, porque yo soy una persona que tiene miedo, o sea, es que si voy, no sé, voy a poner un ejemplo, me voy a atravesar ese puente, pero peor si se cae el puente. O sea, ya voy metiendo como las cosas negativas. Sí. Y creo que uno tiene que pensar, ni siquiera pensar qué puede pasar. Es mejor solo hacer el recorrido y después ver el resultado. Fíjate que yo a mi hija, yo la verdad es que creo que hablo mucho de mi esposa y mi hija porque no soy muy amiguero, entonces con ellas es con las que yo comparto más. No te preocupes que yo también siempre menciono a mi hijo nada. Sí, entonces yo a mi hija desde que es pequeña, a mí no me gustaba subirme a las ruedas, ¿cómo se llaman estas? A los juegos. A las montañas rusas. Montañas rusas, sí. No me gustaba subirme porque me daba miedo. Pero cuando ella empezó a crecer, papi, subámonos. Y yo, bueno, subámonos. Entonces en mi cabeza yo pensaba, lo voy a hacer con miedo, pero lo voy a hacer. Y me sirvió para que cuando ella ya empezó a vivir un poco el miedo, yo le decía, mira, tú hazlo. Con miedo, pero hazlo. Y al día de hoy sigue ella manejándose con ese pensamiento, papi, lo voy a hacer
Qué bueno. Ahorita ella fue MVP de ASCA, se llama una parte de voleibol que juegan, y ella fue la MVP Qué de su colegio. buenísimo. Y me decía, papi, lo hice. Con miedo, pero lo hice. Qué bueno, y qué bueno que le hayas pasado esa forma de pensar, porque creo que muchos tenemos ese problemita que somos miedosos de hacer las cosas porque estamos pensando siempre en el resultado negativo que vamos a tener en lugar de pensar, voy a sacar algo bueno de todo esto. Yo creo que siempre va a pasar algo bueno. Aunque tú creas que salió mal, algo bueno va a pasar. Un aprendizaje. Nosotros en la oficina como que tenemos diferentes frases que han ido saliendo con el tiempo, y hay una que está muy grande y muy bien puesta que dice, de lo malo, lo bueno. Muy cierto. Porque o sea, no hay cosa mala, o sea, simplemente es un aprendizaje para hacer otra cosa. Exactamente. Tenemos otra que dice, eres tan bueno como tu última idea. Porque, ¿qué pasa? A veces uno vive de mucho de glorias pasadas, y tú tienes que estar constantemente pensando. Liderar equipos a veces se vuelve un poco complejo, ya no tienes el tiempo de sentarte a platicar con todos. Entonces creo que por eso es que tratamos de inspirar, y yo creo que uno debería mantenerse inspirado siempre. Ay, qué bonito. Cierto, ¿verdad? Sí, o sea, tienes toda la razón, como te digo, voy con eso, que aquí ya me lo grabé. mira, yo soy un romántico de la vida, así Qué bueno, y te sí felicito que seas así. me gusta, creo que la pasión debe ser algo que se inyecte en todo. O sea, como cocinero no puedes solamente dejar el plato a medias, tiene que terminarse. Una idea no puede quedar a medias, tiene que estructurarse para generar el resultado. O sea, y al final te das cuenta, en la cocina generas un resultado que es satisfacción de alguien más. Y lo mismo con campañas y estrategias publicitarias. Generas un resultado que es, obviamente, la marca queda agradecida porque tuvo la remuneración que quería y el éxito que necesitaba. Entonces, todo tiene que empezar y terminar. Sí, así es. No dejarlo a medias. No. No, hoy sí voy, pero hasta empoderada voy a salir Sí, de claro aquí. que sí. Oscar, en todo lo que llevas de tu vida, de tu corta vida, porque estamos jóvenes, Sí, claro que sí. ¿cuál ha sido el mayor obstáculo que se te ha presentado en todos los aspectos de tu vida como publicista? O sea, el que más crees tú que se te presentó en la vida, pero que venciste el obstáculo. Bueno, mira, todavía lo estoy venciendo porque mi mamá falleció hace casi como 10 meses. Ay, que lo y ha sido un siento. tema muy fuerte que no consideramos que, o sea, al final siempre fue mayor, entonces como que te fuiste preparando. Entonces sí me afectó mucho en muchas áreas de mi vida, y es algo que es un proceso en el que todos hemos estado, o en el que todos estamos o estaremos. Estaremos, sí. Y creo que si pudiera darle un consejo a alguien, sería empiece a ir al psicólogo antes Antes de que llegue antes de que llegue la el crisis, momento, podemos, antes de ajá. que llegue una crisis, porque es mejor. Creo que usted cree que usted se está preparando, pero no se ha preparado lo suficiente. Entonces, y aprender a vivir. Uno tiene a veces muchas ideas, ¿no? Entonces, al final empezás a darle sentido a otras cosas, y creo que lo empecé a superar en distintas áreas de mi vida, tratando de generar orgullo alrededor de lo que puedo sentir de eso. Y es que el tema se vuelve que uno ya no quiere sentir, pero la vida es para sentirla. Entonces, si a usted algo le duele, que le duela mucho, porque algo va a pasar. Ay, Dios mío, ya hasta las lágrimas me vas a sacar. Pero es totalmente cierto y lamento mucho el fallecimiento No, está de tu bien, mamá. te lo agradezco. Pero ahora nos damos cuenta que tu mamá es una pieza fundamental, fue una pieza fundamental, es una pieza fundamental en tu vida, y que desde el cielo donde te estará cuidando y te estará guiando siempre por ese camino de éxito que te guió desde que eras un niño. Sí, muchas gracias. La verdad creo que me dejó en buenas manos. Tengo una gran esposa. Ay, sí, yo ya tuve el gusto de Sí, conocerla. tengo una gran sí. esposa, y tengo una gran hija, tengo una gran familia. Ay, qué Entonces, bueno, qué bueno. creo que... Y tu familia laboral también, que yo siempre he dicho que los que trabajan con uno no es... Bueno, antes decía que sí éramos familia todos, pero después digo, no.
Somos un equipo de trabajo. ¿Y tienes un equipo de trabajo? Somos un equipo de trabajo sólido. Nuestra rotación de personal es muy mínima. Ah, qué bueno. Que eso no sucede mucho en este rubro porque pues, la gente se cambia mucho. ¿Qué es lo que nosotros tal vez hicimos? No nos lo inventamos nosotros. Cuando yo trabajé en Sao Paulo, en Brasil, conformaban los equipos con gente mayor, y cuando te hablo de gente mayor, que ya era mayor, con trainees, con gente muy joven. Entonces los equipos siempre estaban conformados por una persona que era muy mayor con alguien que era muy menor. Y ellos eran los que lideraban un equipo completo. Ah, qué buenísimo. Entonces yo llegué a ser parte a la compañía de los que estaban en el equipo. O sea, ya no tenía la edad ni para ser del mayor ni para ser el menor, sino era parte del equipo. Estabas en medio. En medio, porque dentro yo no estaba dentro del proyecto de esas pruebas de células que estaban haciendo y funcionaron perfectas. Fue uno de los momentos, éramos un departamento creativo en Macan, Sao Paulo, de casi 800 personas. ¡Hala! O sea, nunca terminé de conocer. Teníamos adentro fast food, teníamos adentro... O sea, no tenías que salir ni siquiera de la agencia. ¡Hala! ¡Qué grandísimo! Era enorme. ¡Qué increíble! Y manejábamos marcas de cervezas, o sea, hasta había un propio bar, o sea, era un edificio. Entonces, ¿qué te digo? O sea, al final... lo que nosotros tratamos de replicar acá fue lo mismo. Y creo que eso es lo que ha hecho que muchas de las personas, en vez de irse, se queden. Y se quedan por lo mismo, se quedan porque está la oportunidad. En las compañías siempre te ofrecen la parte del crecimiento, ¿sabes? Pero creo que nunca alcanzas a verlo tan real como cuando ya ves estas dos personas y decís, ok, yo puedo llegar a ser una de estas. O alguien entra y, bueno, yo entré como esta, pero ahora soy esto. Ajá. Por ejemplo, uno de nuestros directores creativos regionales, él llegó siendo practicante. Me encanta, a mí me encanta escuchar esas historias, sí, de verdad, de éxito, porque son historias de éxito. De hecho, hoy es la revelación de género de su hijo o hija. O sea, a él lo vimos nosotros literalmente crecer. O sea... Llegó... Crecer en todo sentido. Crecer en todo sentido. Ya se casó, ahora va a tener un bebé, o sea, y todo sucedió en 10 años. ¡Hala, qué increíble! Sí, la verdad. Y entonces, sí somos familia. Lo que pasa es de que no todos, como en todas las familias, hay familiares más lejanos que otros. Entonces, hay unos con los que tú te quieres más. Sí, sí, eso sí, buen punto, buen punto. Y eso era una de las preguntas que te quería hacer. No sé cuántas personas conforman tu equipo, pero ¿qué valores tú les promueves a tu equipo para que ellos puedan mantener el compromiso con la empresa y la calidad de trabajo? Fíjate que más que nosotros promoverle el valor, buscamos que ya tengan un solo valor. Y volvemos otra vez al tema. No me he dado cuenta qué tan presente había estado mi momento hasta que lo hablé con alguien que no... Conoce la historia. Que no era mi esposa. Ajá. Y que no conoce la historia, sí. Que la estamos conociendo acá. Mira, la verdad es que yo considero que con que tú tengas un solo valor en la vida, todos los demás vienen adheridos. Y ese valor es el agradecimiento. Entonces, ¿cuál es el valor que nosotros buscamos en las personas que llegan a trabajar con nosotros? Que sean agradecidas. Y no con nosotros, sino con la vida. O sea, cuando vos estás agradecido con la vida, eres feliz. Es cierto. Y cuando vos eres feliz, tienes ganas de que todo suceda. Y cuando quieres que todo suceda, haces que sucede. Ah, qué buen mensaje. Entonces, realmente nosotros hemos contratado personas que cero experiencia laboral, nosotros los hemos formado, hemos contratado personas que no venían del rubro de publicidad y los hemos entrenado para que se queden como project managers o como regularmente en el área de digital, que ahora es tan amplia, pero regularmente lo que buscamos es que conozcan el valor del agradecimiento, porque si es así, todo va a funcionar, o sea, es más fácil. Qué increíble, qué profundo tu mensaje, pero me encantó. La verdad, qué buen mensaje. Oscar, ¿qué mensaje le darías tú a los jóvenes creativos que quieren empezar, pero regresamos al tema,
tienen miedo o no, o creen que no tienen las herramientas suficientes para poder arrancar. ¿Para arrancar con un negocio o para qué exactamente? Para todo, o sea, primero, porque puede ser que sea creativo, pero que no se la quiere creer, que es creativo, o que ese realmente es su rama, o bien para emprender en algo creativo propio, así como tú lo hiciste. Pongamos esos dos ejemplos. Bueno, mira, yo creo que lo primero es creértela. Uh-huh. O sea, creo que eso es importante. Creo que aparte de tus papás, la única otra persona que va a creer en ti eres tú. Exacto. Y creo que nunca está de más. O sea, creo, como te conté, o sea, al final yo tengo 3 trabajos. Soy publicista, soy chef y soy speaker. Entonces, como speaker, muchas veces te estás hablando a ti mismo en el espejo porque estás viendo las facciones con las que tú estás diciéndole a las personas el mensaje de lo que quieres transmitir. Y entonces, a esa misma persona es a la que tú debes darle una charla todos los días. Decirle, buenos días, qué bien te ves hoy. Porque es lo que justo hablábamos contigo, justo antes de empezar esto, que vemos una foto nuestra y, tengo esta ceja más arriba. La papada ya se me Se me está... mira ajá, tengo esto. O sea, cada vez que nos vemos en un espejo, siempre va a ser para criticarnos. Y deberíamos empezar a hacerlo al revés. Deberíamos empezar a empoderarnos a nosotros mismos, porque tu cara no va a cambiar. O sea, y diciéndote cosas feas, no va a pasar. Hay un estudio que se hizo alrededor de agua. Pusieron agua, Uh-huh. así. Pusieron agua en 2 vasos. A una agua en la mañana y en la noche le decían que era fea, que no servía para nada, que nunca iba a hacer nada en la vida. Y a la otra agua, que la tenían puesta en otro lado, le decían que era muy bonita y que cómo fluía, que era tan cristalina, que qué bella era. En 5 días, el agua a la que le estuvieron hablando feo se puso más oscura y la otra siguió manteniendo el color y las dos estaban en el mismo ambiente, en el mismo lugar, solo que estaban recibiendo diferentes. Y entonces, las personas, ¿qué somos? Somos más de 80% agua. Y si nosotros mismos no nos estamos dando lo que merecemos, nadie más nos lo va a dar. Oscar, qué bueno que eres speaker porque eres increíble Sí. dando los mensajes, te felicito. Bueno, De verdad que estoy impresionada. Sí, y inténtalo hacer, pero Sí. pobre el agua, no la lastimes tanto. No. Pero es cierto, o sea, qué triste que uno se levanta, bueno, se baña y todo, y cuando se está viendo al espejo, ay, no, qué ojeras las que tengo. Sí. Ay, no, mírenme este pelo que tengo, parezco loca. O sea, uno mismo se va insultando, Sí. diciéndose cosas feas. Sí. Cuando realmente uno es lindo, es perfecto, tenemos nuestras 2 piernas, pies, manos. O sea, Hay personas que ni siquiera sí. tienen una... Pero aún así que tenemos todo, nos quejamos. Y a veces las personas que tuvieron algún accidente, que ya no cuentan con alguno de sus brazos, de sus piernas, son más felices y más agradecidos que uno. Sí. Y ahí volvemos otra vez al único valor que debería ser importante para cada uno de nosotros, porque de ahí vienen todos los demás, es el agradecimiento. Exacto. Debería ser agradecido uno por lo que es. Exacto. Ay, gracias, Oscar, por estos mensajes. Ahora quiero que me cuentes la comida. Sí. Bueno, ya entendimos que tu mamá le gustaba cocinar y ahí tú te enamoraste de la cocina. Sí. ¿Cómo fuiste aprendiendo? ¿Cómo fuiste adaptando o teniendo esas habilidades? ¿Cuál es tu especialidad? ¿Cómo lo trabajas? Mira, como todo ¿A qué hora lo trabajas? Porque... Sí. Toda la semana anterior estuve, a ver, en gastronomía se conoce como hacer tu stage, que es cuando ya tú sales de estar con alguien más para hacer tu propia marca. Es como tu lanzamiento. Mi lanzamiento fue en Casa Fuego en El Salvador. Con el chef Luis Morales, que justo ayer o antier ganó a Chef Revelación del Año 2025 y Casa Fuego como Restaurante Revelación 2025. ¡Qué excelente! Y a él me lo presenta el chef Peter Men, que es
amigo mío desde siempre. Peter siempre se dedicó al tema de gastronómico y yo me quedé en el tema publicitario, pero siempre pues cocinando cuando se podía. Ya cuando regresé y ya estaba la agencia un poco más establecida, necesitaba tener un aire o un espacio para poder pensar en algo más que no fuera únicamente estar pensando en estrategias todo el tiempo, ¿sabes? O sea, entonces le dije a Peter que qué le parecía si colaborábamos en algo juntos. Y entonces me dijo, ya, hagamos esto, y empezamos con una cosa llevó a la otra, y otra, hasta que sentí, y cuando menos sentía, tenía 2 trabajos. Y finalmente, pues conocí más personas con él que fue girando alrededor de poder hacer más cosas por otros lados. Y ha sido una experiencia muy bonita porque al final creo que todos queremos tener un amigo chef, pero creo que todos también queremos tener un amigo publicista. Porque cuando nos sentamos en la mesa estamos resolviendo cualquier cosa mientras estamos comiendo rico. Entonces, tienes razón, es cierto. Entonces nos atendemos muy bien entre todos. Es otra comunidad. O sea, tengo también, esa es como una parte, y la otra es como speaker. Fue algo que también se fue dando, porque los clientes al principio me decían, mira, ¿será que tú puedes apoyarme dando una charla de algo? Yo, sí, claro, con gusto. Y siempre eran temas que me gustaban, y en esa me miraba a alguien que me decía, mira, tú puedes dar una charla acá, y poco a poco hasta que terminé dando charlas fuera de Guatemala, terminé dando o sea, y fue algo que me gustó mucho, porque conectas con las personas. O sea, creo que lo que mueve mucho a Castillo de Ifo en general, todo es, o en la cocina, o en el speaker, o en haciendo ideas, es cómo tú logras conectar con las personas. Entonces, cuando estás dando una charla y ves a las personas, por ejemplo, fui asesor de Shark Tank en el proceso de reclutamiento, de convocatoria. De la convocatoria. Reclutamiento. Y con ellos viajé por toda Guatemala, conociendo a todos los emprendedores que estuvieron en el programa o en el casting. Y tú veías cada idea y veías también cuando le estabas dando a las personas como una dirección de para dónde debería ir, que tú dices, realmente Guatemala es un país muy rico en ideas. Es un país lleno de tantas cosas que al final la pregunta venía de ¿qué pasó con la cocina? Bueno, en Guatemala hay de todo. En Guatemala se cocinan muchas cosas. Hay mucha ruta gastronómica. Ahorita justo con mi amigo Peter, del que te estoy contando, traemos un proyecto también de gastronómico que queremos ampliarlo. Creo que estar quieto, volvemos otra vez al tema del agua. Si el agua, ¿qué pasa cuando el agua está quieta? Se evapora. No, se llena de zancudos, se también. empoza, ¿me entiendes? O sea, y se vuelve sucia. En cambio, el agua siempre que está en movimiento se filtra. Entonces es lo que deberíamos hacer siempre, estar en movimiento para estar activos. Sí, eso es lo importante, estar activos. Justo estábamos hablando con Maynor antes de venir aquí, que me dices que no salí el sábado. Le digo, yo feliz de no salir y quedarme acostada todo el día, aunque sea un día. Sí. Pero tienes razón, uno tiene que estar activo y vivir la vida. Y la vida es tan corta que uno tiene que estarla disfrutando, ¿verdad? Aunque para mí quedarme el sábado acostada en mi cama es disfrutado también, pero... Para mí también, pero a veces lo que pasa es que creo que al final, no sé si te pasa, pero uno cree que ya se está haciendo muy corto el tiempo. Sí. Entonces, cuando ya lo ves más corto, decís, debería hacer un poco más de cosas. Sí. O sea, no quedarte con la gana de nada. Por ejemplo, yo soy de Puerto Barrios, Izabal. ¡Ay! Entonces, pues para mi papá el tema de tatuajes, aretes o esas cosas como que no era mucho.
Con mi hija sí fue al revés. Le dije, si usted se quiere hacer un arete o algo así, me va a decir a mí. Entonces, bueno, ya conmigo ya se puso cuando era más chiquita. Pero a ver, yo creo que si estamos en constante movimiento, estamos en constantes cambios. Y los cambios siempre van a ser buenos. Algo va a salir. Sí, tienes razón. Y creo que sí es cierto. Y uno tiene que ir probando de todo. O sea, vivir la vida. Eso es vivir la vida. ¿Sabes? Yo leí hace poco eso, que un día mi hija se enojó conmigo por algo. Y como los algoritmos de TikTok o cualquier otra cosa te escuchan. Exacto. Y a veces hasta los pensamientos siento que te escuchan. Y entonces yo me sentía mal porque dije yo, bueno, tal vez no debí decírselo así. Y de repente me aparece un TikTok que dice, no te enojes tanto con tus padres. También es la primera vez de ellos viviendo esta vida. Oh. Y dije yo, entonces le fui a tocar la puerta, mira, disculpa. Y le dije eso, pero también es mi primera vez viviendo la vida. Sí, es complicado. Y me dice ella, papi, nunca lo había visto así. Mira TikTok. Te voy a dar permiso que mires más TikTok. Fíjate, entonces. Pero sí, tienes razón. Ajá. Esta pregunta no está aquí, pero es una pregunta que me ocurrió en este momento. ¿Quién cocina en tu casa, tu esposa o tú? Yo. Bueno. Qué dichosa tu hija y tu esposa. Sí. Qué bueno. Bueno, Oscar, ahora vamos a pasar a nuestra última fase que se llama preguntón. Y yo te voy a hacer preguntas, pero las respuestas son cortitas. Ya. ¿Listo? Sí. No. ¿No? Si tendrías que hacer una campaña publicitaria de tu vida, ¿qué eslogan utilizarías? Estas preguntas son sorpresa. Ya, sí. Nunca se las doy a nadie. Ya. Bueno, yo creo que el eslogan sería, sé todo lo que quieres. Muy bien. Si pudieras tomarte un café con alguna persona de la vida real o de ficción para hablar de la vida, ¿con quién sería? Con Alexandra Dumas. Muy bien. ¿Qué libro? Y creo que un whisky mejor. Sí. Yo no tomo whisky, pero creo que amerita con él sentarme y tomarme un whisky. Muy bien, pues sí, está bien. Yo lo pongo café para que se viera así, sí. Un poquito más serio. Como diría mi amigo Lester Martínez, con fake café. Con fake café, sí, exacto. ¿Qué libro, película o serie crees tú que te ha inspirado para hacer nuevas cosas? Sí existe, sí ha existido. Sí, siempre me ha gustado El Conde de Montecristo. Sí, muy bien, tienes razón. ¿Qué canción no puede faltar en tu playlist para entrar en modo creativo? Don't Stop Believing. Muy bien, muy bien. Y por último, 3 lecciones que has aprendido hasta el día de hoy en tu vida. Que equivocarme es bueno. Uh-huh. Que equivocarme me hace mejor. Uh-huh. Y que me gusta equivocarme. Muy bien. Creo que todo mundo le tenemos miedo a hacer las cosas mal. Y creo que deberíamos estar agradecidos de poder hacerlas mal, porque si no, no hubiéramos entendido que estaba mal. Tienes razón. Y con eso no me refiero a que tiene que pasarte algo malo para que aprendas, pero hay personas que necesitamos darle mucho pensamiento a las cosas. Sí. Y mientras más pensamiento tú le das a las cosas, se vuelven más complejas. Y a nivel de la comunicación, no debería ser compleja. La comunicación debe fluir y ser sencilla. ¿Qué pasa? Hay campañas publicitarias que posiblemente a veces nadie entiende. Uh-huh. Nosotros hicimos la campaña de Teletón de este año, o donamos esa campaña para ellos. Entonces le pusimos el ton de tu corazón. ¿Por qué? Porque muchas de las generaciones hoy no entienden qué es la Teletón, porque ahora ya pueden cambiar el canal. ¿Te recuerdas que cuando uno lo miraba en el canal 3, Teletón, canal 7, Teletón, canal 11, Teletón, canal... Es que cuando era la Teletón era una fiesta nacional. Cuando yo crecí, pues así era. Sí, yo era como, yo le estaba contando en la oficina, cuando era el maratón del juguete en canal 7, ahí, era una locura. Uno pasaba viendo eso. Y hacías cola para ir a dejar tu juguete. O lo mirabas en la tele y decías, ay, ahí está Oscar. O sea, uno buscaba hasta la gente. A los amigos. Sí. Y fíjate que entonces creo que lo que tratamos de hacer es que la gente lo entendiera. Entonces la campaña ahora dice ayudatón,
Rehabilitatón, Oscartón, Perdón, Melanitón, Melatón. es el ton de tu corazón, para que la gente entienda. Y entonces, y el concepto es dona hoy, te agradeceremos siempre. ¡Qué lindo! Ese tipo de campañas a mí me gustan mucho porque ayudan a conectar mucho con los valores de las personas. Nosotros como comunicadores tenemos mucho poder en las palabras y debemos tener mucho cuidado con cómo lo decimos, porque un mensaje mal dado puede provocar un accidente. Por supuesto. Pero un mensaje bien dado puede salvar vidas, ¿me entiendes? Es exacto. Cambiar vidas y todo. Ajá. Oscar, de verdad te felicito. Eres un hombre increíble. Me encanta tu forma de pensar. Me encantan los mensajes que nos dejaste hoy. Los aprendizajes que me voy a llevar en lo personal. Y yo sé que los que nos van a ver y escuchar de igual manera lo van a tener ahí sembrado en su mente y en su corazón para ser mejores personas. Agradezco de todo corazón que hayas aceptado esta invitación y sé que no es la última vez porque yo sé que vas a trabajar con nosotros con Banco Industrial a través de Fundación BI, apoyando a tantos emprendedores guatemaltecos que tienen ese sueño de triunfar y que su emprendimiento dé ese paso más allá para convertirse en empresarios. Yo te agradezco muchísimo, Melanie, por haberme invitado. Desde el día que nos conocimos hubo bastante química para poder platicar y qué mejor que si nuestras charlas pueden llegar a algo que le sirva a alguien que estaba pensando si hacerlo o no. Este fue su momento para decir, sí puedo. Sí, tú eres una inspiración, la verdad eres una inspiración. Te lo agradezco mucho. Y sé que muchos van a agarrar tu historia como ejemplo para ser mejores también. Así que gracias, Oscar. Te deseo todo lo mejor. Muchas y ojalá gracias. que algún día probemos de tus artes culinarios para que será. te promocionemos también aún más a través de la cocina. Sí. Bueno, como todo tiene que estar hilado, ese se llama Dantés, comida malcreada. ¡Ay, qué interesante! Entonces le pusimos comida malcreada para dónde es que debería estar. Hay un ingrediente que no debería estar ahí, pero está, y por eso se vuelve malcreada. ¡Ay, qué bonito! Entonces, siempre tratando de tener ideas y estar en movimiento. Y buenas ideas, te felicito, qué creatividad. Muchas gracias por tenerme hoy acá. No, gracias a ti por haber aceptado la invitación, gracias a todos por vernos y escucharnos. Recuerden, no limiten sus retos, al contrario, reten sus límites. Soy Melanie Calderón y nos vemos a la próxima.